Hemos hablado del origen del dinero, hemos hablado de su naturaleza y también hemos hablado de algún tipo de implicación de esa naturaleza chartalista del dinero según la teoría monetaria moderna. Bueno, pues hoy comenzaremos a hablar de otra repercusión, de otra implicación, que sería el tema del déficit y de la deuda pública. Comenzamos a leer el capítulo 4 que se titula así, se denomina así, déficit y deuda pública. Adoptar una visión chartalista tiene muchísimas implicaciones teóricas que conducen a posicionamientos muy diferentes de los convencionales. Ya hemos visto que una de estas implicaciones es el concepto de soberanía monetaria. Un Estado que disfrute plenamente de esa condición puede desplegar al máximo su capacidad de movilizar los recursos reales de su territorio. Pero existe una implicación igualmente importante y controvertida que se opone frontalmente a muchos planteamientos ortodoxos: la concepción de las cuentas públicas. Para la teoría monetaria moderna, el déficit público y la deuda pública son situaciones fiscales que son entendidas prácticamente al contrario de cómo son entendidas por la teoría económica dominante. En este capítulo identificaremos esas diferencias, profundizaremos en las implicaciones que se derivan de la visión de la teoría monetaria moderna sobre el déficit y la deuda pública y terminaremos señalando las críticas más importantes que han sido vertidas sobre este punto en particular. Finalmente, arrojaremos las conclusiones. Comienzo con el epígrafe de distintas visiones sobre el déficit público. Los economistas clásicos tenían una visión netamente negativa del déficit público y de la política fiscal en general. Esto era así porque consideraban que las políticas de gasto e ingresos públicos no afectaban al nivel agregado de producción y empleo. Concretamente, suponían que cada unidad monetaria gastada por el Estado era una unidad monetaria que el sector privado dejaba de gastar, de modo que el volumen total de gastos e ingresos permanecía invariable. Partiendo de la idea de que el estado natural de la economía era el pleno empleo y la plena utilización de la capacidad productiva, ningún estímulo fiscal podría aumentar adicionalmente el producto, ya que no habría desempleados que movilizar ni recursos que utilizar para aumentar la producción. El gasto del sector público solo podría materializarse como sustituto del gasto privado que, en ausencia del primero, se habría realizado de todos modos. En consecuencia, el déficit público desplazaría el gasto del sector privado y reduciría sus posibilidades de crecimiento, algo que se consideraba fundamental para el desarrollo económico en una economía capitalista. Sin embargo, tras la detallada exposición que hizo John Maynard Keynes en un artículo en The Times en 1934 y más tarde en su libro La teoría general del empleo, el interés y el dinero, empezó a cobrar fuerza la idea de que una unidad monetaria gastada adicionalmente podía elevar la renta nacional. Keynes pudo hacer esta novedosa interpretación porque partía de una premisa diferente. Contrariamente a la creencia general de que en una economía siempre se utilizaban todos los recursos, el economista británico subrayaba que tal estado era solo uno de los muchos posibles, siendo más común, de hecho, que estuvieran ociosos los recursos, el trabajo entre ellos. En efecto, en una economía en la que hubiera desempleados y máquinas en desuso, aumentos del gasto público o recortes de impuestos permitirían a los desempleados ponerse en marcha para utilizar esas máquinas, elevando así el producto. Esta fue una de las principales contribuciones de Keynes, el desarrollo del concepto de demanda efectiva, como lo denominó en el capítulo 3 del mencionado libro. El corolario lógico de todo este razonamiento es la invitación a utilizar una política fiscal expansiva, aumento del gasto o reducción de impuestos, normalmente registrando déficit público, durante los periodos de crisis o recesión económica, y a la inversa, a relajar esta política durante los periodos de expansión. En consecuencia, Keynes propuso el uso de la política fiscal para estimular la producción, especialmente a través de una mayor presión fiscal sobre todas las formas de renta percibida desproporcionadamente por los más ricos. Pero Keynes no solo señaló que un aumento adicional del gasto podía elevar el Producto Nacional en igual cuantía, sino que además podía ampliarse gracias a lo que vino a denominar multiplicadores fiscales, el impacto que un cambio en el gasto o los ingresos públicos podía tener sobre la producción. En consecuencia, las políticas fiscales expansivas, que normalmente desembocan en déficit público, podían ser muy positivas en momentos de recesión o crisis económica, aunque habría que relajarlas en momentos de calentamiento de la economía.
Sin embargo, esta visión fiscal keynesiana fue cuestionada muy pronto por el enfoque neoclásico liderado por Robert Lucas y Sargent y Wallace. Para ello, se basaron en la distinción entre impactos transitorios y permanentes de dicha política fiscal, aunque esta distinción ya había sido puesta de manifiesto por Friedman y Modigliani y Bromberg, entre otros. Según estas ideas, aunque un shock de gasto público que podría registrar un déficit público pudiera aumentar el producto a corto plazo, también generaría una serie de condiciones que acabarían perjudicando la actividad económica, neutralizando así los efectos positivos iniciales. Existen dos tipos de razonamientos que explicarían este efecto, uno asociado a la demanda de crédito y otro al efecto riqueza. El primero se conoce como efecto desplazamiento o efecto crowding out en inglés del gasto público. Algunos autores se han referido con este término al fenómeno de desplazamiento de recursos reales que tenían en mente los economistas clásicos y que acabamos de mencionar. El gasto público se realiza a expensas del gasto privado, pero en este caso se trata de un efecto diferente. El impacto económico positivo de cualquier shock de gasto público financiado con deuda acabaría siendo neutralizado por la caída de otros componentes de la demanda agregada. Es importante señalar que este tipo de efecto desplazamiento financiero es independiente del efecto desplazamiento real antes mencionado. Teniendo en cuenta los distintos grados de utilización de la capacidad productiva que tiene una economía, el efecto desplazamiento real solo podría darse cuando la economía está a plena capacidad. En cambio, el efecto desplazamiento financiero podría darse tanto en una economía a pleno empleo como sin él. El razonamiento de este efecto de desplazamiento es el siguiente. La obtención de financiación para cubrir el aumento del gasto público disminuiría la cantidad de fondos prestables, provocando un aumento de su coste. Por un lado, el aumento del coste de financiación de los agentes económicos privados perjudicaría al consumo y a la inversión. Por otro, los activos financieros nacionales se volverían más atractivos que los extranjeros, lo que provocaría una entrada de capitales que apreciaría la moneda, impulsando las importaciones y perjudicando las exportaciones. En consecuencia, la caída de la inversión, el consumo y las exportaciones netas desplazaría el efecto positivo inicial causado por la perturbación del gasto público. El resultado sería, por tanto, neutro o incluso negativo. Este planteamiento ha sido muy contestado en la literatura. Algunos han señalado que este efecto de desplazamiento se puede producir independientemente de cómo se haya financiado el incremento de gasto público, por lo que el déficit público no sería la causa de este efecto, sino en todo caso solamente el gasto público. Otros autores han señalado que este efecto negativo no se produce o su efecto se reduce si el endeudamiento es externo, ya que el efecto de desplazamiento se trasladaría al exterior. Otros analistas muestran que el efecto de desplazamiento no existe sobre el consumo y solo de forma reducida sobre la inversión o sobre los salarios. Por último, otros trabajos revelan que el déficit público tiene efectos más positivos precisamente cuando se financia con deuda. Por ejemplo, Young y compañeros señalan que la inversión pública financiada con deuda produce más ganancias de productividad que si se financia con recortes del gasto, mientras que Mumford y Uli señalan que para financiar una expansión fiscal con deuda es mejor hacerlo con recortes de impuestos y no con aumento del gasto. La segunda explicación dada sobre por qué el déficit público no estimula la actividad económica a medio plazo recupera un argumento utilizado por David Ricardo denominado hipótesis de equivalencia ricardiana. Los agentes económicos aumentan su ahorro exactamente en la misma cuantía en que aumenta el déficit público, borrando por completo su efecto positivo. La base de este razonamiento es la siguiente. Los consumidores entenderían que el aumento del déficit público tendría que ser compensado en el futuro con subidas de impuestos, por lo que para hacer frente a estos gastos futuros aumentarían su ahorro, lo que perjudicaría el consumo y a la inversión. Resultado, el déficit público no tendría ningún impacto sobre la actividad económica. Desde este enfoque neoclásico, las reducciones del déficit público podrían ser expansivas si se interpretaran como un indicador de futuras rebajas fiscales que incentivarían el gasto corriente. Esto es lo que se conoce como efectos expansivos no keynesianos, estudiados a través de diferentes metodologías y definiciones de contracciones fiscales. Por otro lado, algunos autores, apoyándose en la idea de que los multiplicadores de los gastos son superiores a los de los ingresos, proponen un tipo de consolidación fiscal que pretende ser lo más eficaz y menos dañina posible, la expansión presupuestaria equilibrada. Consiste en aumentar simultáneamente los ingresos y los gastos
para sanear las cuentas públicas al tiempo que se estimula la actividad económica. En fin, como se puede ver, e independientemente de los matices que existan entre ellas, todas estas últimas visiones persiguen la reducción del déficit público hasta un nivel objetivo, considerando así que es negativo que se mantenga elevado cuando no directamente que exista. Las visiones keynesianas son más flexibles a este respecto. Puede ser positivo elevar el déficit público en periodos de crisis, pero no en periodos de auge económico. En cambio, la teoría monetaria moderna plantea una visión radicalmente diferente, que no solo contempla efectos positivos en el mantenimiento del déficit público en niveles elevados y de forma permanente, sino que incluso lo considera necesario para que pueda funcionar la economía. Es lo que empezaremos a ver en el próximo vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.